El restaurante entero contuvo la respiración. Don Salvatore Moretti, el jefe mafioso más temido de Nueva York, acababa de humillar a la tímida camarera Siena por un error que ella no había cometido. Él pensó que era débil. Pensó que no era nadie. Se equivocaba. En lugar de disculparse, Siena lo miró directo a los ojos y lo corrigió, no en inglés, sino en un antiguo y extraño dialecto siciliano que no se escuchaba en el mundo criminal desde hacía 50 años. La sala se volvió de hielo. La mano del don se quedó suspendida a medio camino de su arma. Quédate con nosotros, porque esta historia te dejará sin palabras. Antes de empezar, asegúrate de dar me gusta y suscribirte. Y de verdad tengo curiosidad, ¿desde qué país nos estás viendo? Escribe el nombre de tu país en los comentarios. Me encanta ver hasta dónde llegan nuestras historias. En ese instante comprendió que ella no era solo una camarera. Era un fantasma de un pasado que él había intentado enterrar, y la única persona que podía salvarle la vida. La cocina del Oraloya, el restaurante italiano más pretenciosamente caro de Manhattan, olía a trufas blancas, wagyu sellado y puro pánico sin adulterar. Muévanse, muévanse, muévanse. Si esa cubertería no brilla como un espejo, me aseguraré personalmente de que no vuelvan a trabajar en esta ciudad. Gerard, el jefe de sala, era un hombre al borde de un colapso cardíaco. Se secó el sudor de la frente cada vez más despejada con un pañuelo de seda, mientras sus ojos saltaban del reloj a la entrada acordonada con terciopelo. Eran las 7:55 de la noche. Tenían 5 minutos. Siena se ajustó el delantal, manteniendo la cabeza baja. Odiaba noches como esa. A sus 23 años, había perfeccionado el arte de ser invisible. Llevaba su cabello castaño recogido en un moño tirante y severo que le estiraba el cuero cabelludo, y usaba gafas que en realidad no necesitaba, solo para crear una barrera entre sus ojos color avellana y las miradas insistentes de los lobos de Wall Street que frecuentaban el lugar. «Siena», ladró Gerard, chasqueando los dedos frente a su cara. Ella se sobresaltó, apretando con más fuerza la bandeja. «Sí, señor. Agua. Solo agua. Con gas, sin gas y hielo. Nada más. No hables a menos que te hablen. No los mires a los ojos. No respires demasiado fuerte. ¿Entendido? Sí, señor, pero ¿quién viene?» Gerard la miró como si acabara de preguntarle de qué color era el cielo. La familia Moretti, Siena. Don Salvatore Moretti y su hijo Lorenzo. El capo de i capi. Han alquilado todo el entresuelo VIP. Se espera una cuenta de $200.000. Si derramas una sola gota de San Pellegrino, te echo a los tiburones. Un escalofrío helado recorrió la espalda de Siena. Los Moretti. Incluso refugiada en la cocina, conocía ese nombre. Todo Nueva York lo conocía, aunque pocos se atrevían a susurrarlo. Eran dueños de constructoras, muelles de carga y de la mitad de los políticos en Albany. Pero eso era solo la superficie. Debajo, eran el puño de hierro de la mafia de la costa este. «Lo entiendo», susurró. Volvió a la estación de pulido, con las manos temblando levemente al tomar una copa de cristal. No temblaba por miedo a la mafia. Temblaba porque el nombre Moretti despertaba recuerdos que llevaba 10 años intentando enterrar. Recuerdos de una terraza bañada por el sol en Palermo, de limoneros, y de una vida que le habían arrebatado en una sola noche de fuego y sangre. «Mantén la cabeza baja», se dijo. «Eres solo Siena, la camarera. No eres nadie». «Oye», susurró una voz suave a su lado. Era Ricky, el sous chef, mirándola con preocupación. «¿Estás bien? Tienes cara de haber visto un fantasma». «Estoy bien, Ricky», mintió Siena, forzando una sonrisa débil. «Solo que Gerard está más intenso de lo normal». «Son los Moretti», murmuró Ricky, revisando la salsa de una sartén. «Dicen que don Salvatore está de mal humor. Un trato en Chicago salió mal. Perdió 20 millones. Y está buscando con quién desquitarse». Siena no respondió. Solo siguió frotando la copa,
puliendo una mancha inexistente hasta que el cristal chirrió. Afuera, las pesadas puertas de roble del restaurante se abrieron. El aire de la cocina pareció ser absorbido hacia el comedor. El silencio cayó sobre los cocineros. Incluso el chisporroteo de las sartenes pareció apagarse. Gerard irrumpió de nuevo en la cocina, pálido. «Ya están aquí. En fila. Todos, en fila». El séquito no caminó. «Acecho». 6 hombres entraron en Loraloya. 4 eran claramente guardaespaldas, muros de músculo embutidos en trajes que costaban más que el alquiler anual de Siena. Llevaban auriculares y escaneaban la sala con ojos muertos, como tiburones. Pero los 2 hombres del centro absorbían toda la luz de la habitación. A la izquierda estaba Lorenzo Moretti. Era devastadoramente atractivo. Alto, quizá 1,90 m, con hombros que llenaban su traje azul marino a medida con una elegancia depredadora. Su cabello negro azabache estaba peinado hacia atrás, impecable, y su mandíbula parecía tallada en granito. No miró al personal alineado contra la pared. Miró a través de ellos, comprobando salidas, líneas de visión. Era el ejecutor. El futuro rey. Probablemente llevaba una Glock 19 escondida bajo la chaqueta, apoyada contra las costillas. Y luego estaba Don Salvatore. Mayor, quizá rozando los 60 y muchos, apoyado con fuerza en un bastón de ébano rematado con la cabeza de un león de plata. Vestía un traje de 3 piezas color carbón y un largo abrigo de cachemira sobre los hombros, como una capa. Su rostro era un mapa de batallas duramente ganadas, surcado por líneas profundas alrededor de una boca que parecía haber olvidado cómo sonreír. Sus ojos eran oscuros, pesados y absolutamente aterradores. Gerard se inclinó tanto que casi se golpea la cabeza contra el mostrador de recepción. «Don Salvatore, señor Lorenzo, es el honor de mi vida darles la bienvenida a Loraloya. Su mesa está preparada». Don Salvatore ni siquiera lo miró. Solo golpeó el bastón contra el suelo de mármol. «El vino», raspó el don. Su voz sonaba como grava triturándose. «¿Conseguiste el Sassicaia del 82? Sí, por supuesto, don Salvatore», chilló Gerard. «Lo trajimos en avión desde la Toscana esta mañana. Especialmente para usted. Lleva decantando 2 horas». El don gruñó en señal de aprobación mínima y empezó a avanzar hacia el entresuelo VIP, su cojera marcada pero digna. Lorenzo caminaba medio paso detrás, sus ojos azul hielo recorriendo por fin la fila de empleados. Cuando su mirada cayó sobre Siena, ella sintió una sacudida física, como una descarga eléctrica. Bajó los ojos de inmediato, fijándolos en sus zapatos Oxford perfectamente lustrados. No podía permitir que la viera. No de verdad. Ella solo era parte del mobiliario. «Espera», dijo Lorenzo. Su voz era suave, un barítono rico, pero con el filo de un látigo. La procesión se detuvo. Gerard se quedó rígido. «Sí, señor Lorenzo». Lorenzo se acercó a la fila del personal. Se detuvo frente a Paolo, el jefe de camareros, un hombre orgulloso de su herencia italiana, aunque había nacido en Nueva Jersey y aprendido italiano con aplicaciones del móvil. «Tú», dijo Lorenzo, mirándolo. «Nos atenderás esta noche». «Ese sí, señor», balbuceó Paolo, sacando pecho. «Soy el jefe de camareros». «Hueles a miedo», dijo Lorenzo con calma. «Y a colonia barata. Mi padre tiene migraña. Si te inclinas sobre él oliendo a eso, perderá el apetito. Y si él pierde el apetito, yo me enfado». Paolo se puso rojo como un tomate. Lo siento, señor. Es agua de palma. Fuera de mi vista». Lorenzo lo despidió con un gesto de la mano. Paolo parecía a punto de llorar mientras retrocedía a toda prisa hacia la cocina. Gerard miró alrededor, con el pánico subiéndole por la garganta. Necesitaba un camarero de inmediato. Alguien callado. Alguien que no oliera. Alguien que no intentara charlar con el don. Sus ojos se posaron en la pequeña figura al final de la fila. «Siena,
Siseó. La cabeza de Siena se levantó de golpe. No, por favor, no. Da un paso al frente, ordenó Gerard, agarrándola del brazo y colocándola frente a los dos gigantes de la mafia. Esta es Siena. Es muy callada. Ella los atenderá esta noche. Lorenzo bajó la vista hacia ella. Siena se sintió diminuta a su lado. Él estudió su rostro, entrecerrando levemente los ojos. Parecía analizarla, buscando una falla. Ella contuvo la respiración. Su corazón golpeaba contra sus costillas como un pájaro atrapado. Está temblando, observó Lorenzo con frialdad. Lo siento, susurró Siena, casi inaudible. Don Salvatore se giró lentamente, apoyado en su bastón. Miró a Siena con ojos aburridos y cansados. ¿Tiene manos? ¿Puede servir vino sin tirar la botella? Sí, señor, dijo Siena, obligando a su voz a mantenerse firme. Puedo hacerlo. El don la observó durante un largo e incómodo segundo. Luego olfateó el aire cerca de ella. Jabón. Sin perfume. Bien. Vamos a comer. Se dio la vuelta y comenzó a subir las escaleras. Lorenzo se quedó un instante más. Se inclinó ligeramente hacia Siena, bajando la voz para que solo ella pudiera oírlo. No cometas un error. Mi padre no es conocido por su perdón. Después giró sobre sus talones y siguió a su padre, dejando a Siena en el vestíbulo con las piernas temblorosas. ¿Qué estás esperando? Siseó Gerard en su oído, empujándole una pesada bandeja de plata a las manos. Los antipasti, ve. El entresuelo VIP estaba tenuemente iluminado y dominaba el comedor principal como el balcón de un rey. La mesa estaba vestida con mantelería blanca, cubiertos de plata maciza y la botella de Sassicaia del año 1982, que costaba más que un coche pequeño. Siena se movía como un fantasma. Dejó la cesta de pan, focaccia casera con romero y sal marina, sin hacer ruido. Sirvió el agua con gas, girando la muñeca con precisión al final para que no cayera ni una gota. Los guardaespaldas permanecían en las esquinas del balcón, mirando hacia afuera. En la mesa solo estaban el don y Lorenzo. La tensión entre padre e hijo era tan espesa que podía cortarse con un cuchillo de carne. La construcción en el muelle de Jersey está paralizada, dijo Lorenzo, partiendo un trozo de pan. No se lo comió. Lo desmenuzó. Los sindicatos piden otro 5%. Dals 2, gruñó don Salvatore, mirando su copa de vino. Y rómpeles las rodillas al representante que pidió 5. Recuérdales quién pavimentó esa carretera. Es arriesgado, papá. Los federales están vigilando de cerca a los líderes sindicales ahora mismo. No te pago para que me hables de riesgos, Lorenzo, espetó el don, con los ojos brillando de ira repentina. Te pago para que los manejes. Últimamente te has ablandado, desde lo de Londres. La mandíbula de Lorenzo se tensó, un músculo le palpitó en la mejilla. No me he ablandado. Soy prudente. Hay una diferencia. Siena se acercó con el aperitivo, un carpaccio de gambas rojas sicilianas con reducción de naranja sanguina e hinojo en flor. Era la obra maestra del chef. Colocó los platos con suavidad. Carpaccio de gamberi rossi, señor, murmuró. Don Salvatore miró el plato. Pinchó con el tenedor la delicada gamba cruda. Tomó un pequeño bocado. Masticó despacio. El silencio se apoderó del lugar. Lorenzo observaba a su padre. Siena dio un paso atrás, fundiéndose con las sombras, con las manos entrelazadas a la espalda. El don escupió la comida en la servilleta. Luego la lanzó sobre la mesa. ¡Basura! Siena se estremeció. Papá, suspiró Lorenzo. Es el mejor restaurante de marisco de la ciudad. Es falso. La voz de don Salvatore se elevó, resonando en el silencioso entresuelo. Llaman a esto siciliano, va. Las gambas son cadáveres fríos. ¿Y la naranja? Es dulce. Es caramelo. No es una naranja sanguina de las laderas del Etna.
Es una besada por el sol de Florida. Golpeó la mesa con la mano, haciendo vibrar la cubertería. Estoy cansado de esta ciudad. Cansado de gente falsa y comida falsa. Tráeme al chef. Papá, por favor, dijo Lorenzo en voz baja, en tono de advertencia. No armes un escándalo esta noche. Armaré un escándalo si me da la gana. El don dirigió su furia hacia Siena. Tú, chica. Siena dio un paso al frente, con el corazón en la garganta. Sí, don Salvatore. Llévate esto. Me insulta. Dile al chef que no sabe distinguir entre una naranja sanguina y una mandarina. Vete. Siena alargó la mano hacia el plato, pero dudó. Miró el plato. Miró el brillo de la reducción de la salsa. Conocía ese olor. Conocía ese color. No era naranja de Florida. No era falso. Era Tarocco, la reina de las naranjas, cultivada solo en el suelo volcánico de Catania durante el invierno. Era rara, cara y perfecta. El chef no se había equivocado. El don sí. Pero decirle a un don de la mafia que estaba equivocado era una misión suicida. He dicho que te lo lleves, ladró don Salvatore. Siena respiró hondo. Una calma extraña la invadió. Era la calma de alguien que ya no tenía nada que perder. No podía permitir que despidieran al chef, peor aún, que le hicieran daño por servir la perfección. Y, más que eso, su herencia, su sangre, se sentía ofendida por su ignorancia disfrazada de arrogancia. Con respeto, signore, dijo Siena. Su voz era suave, pero firme. Lorenzo levantó la vista, sorprendido de que estuviera hablando. Las gambas son de Mazara del Vallo, continuó Siena. Y la naranja no es dulce porque sea caramelo. Es dulce porque es una moro recolectada a finales de enero. El suelo de la ladera oriental del Etna le da ese amaro específico, ese amargor al final. El silencio que siguió fue absoluto. Don Salvatore giró lentamente la cabeza hacia ella. Sus ojos estaban muy abiertos, no de ira, sino de asombro. Ella ya no estaba hablando en inglés. Había cambiado sin darse cuenta. Siena había pasado al dialecto, no al italiano estándar de las escuelas. Estaba hablando siciliano, específicamente el dialecto de las montañas del interior, cerca de Corleone, una lengua espesa, gutural y antigua que se comía las terminaciones y hacía vibrar las r's en lo profundo de la garganta. ¿Qué has dicho?, susurró el don, con la voz temblorosa. Siena se dio cuenta de lo que había hecho. Su mano voló a su boca. Se había delatado. Lorenzo la miraba fijamente, sus ojos azules intensos, calculadores. Reconocía el sonido, aunque él mismo no hablara perfectamente el dialecto. Era la lengua de su abuelo. Lo siento, tartamudeó Siena, volviendo al inglés. Solo quería decir que el chef usó buenos ingredientes. Me lo llevo. No, ordenó don Salvatore, alzando una mano para detenerla. Repítelo. ¿Señor? El dialecto, exigió el don, inclinándose hacia adelante, escrutando su rostro. ¿Dónde aprendiste a hablar la lengua del interior? Eres camarera en Nueva York. Pareces una estudiante universitaria. ¿Cómo sabes el sabor de una naranja moro de la ladera oriental? Siena tragó saliva con dificultad. No podía decirle la verdad. Si le decía que su apellido era Vitali, estaría muerta antes del postre. Las familias Vitali y Moretti llevaban 50 años en guerra. Su padre había sido el don de los Vitali hasta que los Moretti incendiaron su complejo hacía 10 años. Se suponía que ella también había muerto esa noche. Mi abuela, mintió Siena, con la mente a toda velocidad. Era de un pueblo cerca de Prizzi. Me crió ella. Era muy exigente con la fruta. Don Salvatore la estudió. Miró sus manos, su rostro, su postura. Prizzi, murmuró. Mala sangre en Prizzi. Volvió a tomar el tenedor. Cogió otra gamba y la arrastró por la salsa. Cerró los ojos al probarla. Tienes razón,
dijo en voz baja. Es un amoro. Con la edad he perdido el gusto. Abrió los ojos y miró a Lorenzo. Esta chica tiene la lengua antigua. ¿Oyes eso, Lorenzo? Habla mejor que tú. Lorenzo no sonrió. Observaba a Siena con un interés nuevo y peligroso. Ya no la miraba como a una camarera. La miraba como a un rompecabezas que necesitaba resolver. ¿Cómo te llamas? Preguntó Lorenzo. Siena, señor. ¿Siena? Repitió él, saboreando el nombre. Deberías tener cuidado, Siena. La gente que sabe demasiado sobre el interior suele vivir poco en esta ciudad. No sé nada, señor, susurró ella. Solo de naranjas. Ya veremos, dijo Lorenzo. Metió la mano en el bolsillo de la chaqueta, sacó un sujetabilletes de oro y dejó 5 billetes de $100 sobre la mesa. Por la lección de cítricos. Ahora déjanos. Siena asintió, tomó la bandeja y retrocedió. Su corazón latía tan fuerte que pensó que podían oírlo. Al llegar a la puerta de la cocina, miró atrás. Lorenzo seguía observándola, girado en la silla, con los ojos clavados en su figura que se alejaba. Sabía, quizá no todo, pero sabía que ella mentía. Había sobrevivido al aperitivo. Pero el plato fuerte estaba por llegar, y Siena tenía la terrible sensación de que esa noche ella estaba en el menú. La cocina era un caos, pero para Siena la verdadera tormenta estaba dentro de su pecho. Las manos aún le temblaban por el encuentro con el don. Había cometido un desliz. 10 años escondiéndose, 10 años tiñéndose el cabello y vistiendo ropa de segunda mano, y casi lo había echado todo a perder por una naranja sanguina. Siena, ladró Gerard, sacándola de sus pensamientos. La mesa 4 necesita más agua. Y en la mesa VIP el señor Lorenzo pidió otra botella. La Contino del año 1996. Baja a la bodega ahora. Siena asintió, agradecida por la excusa para desaparecer. Sí, Gerard. Se apresuró a pasar junto al área de lavado llena de vapor y bajó por las estrechas escaleras de piedra que conducían a la bodega. El aire allí era fresco y olía a tierra húmeda y madera envejecida. Reinaba el silencio, como un santuario. Fue hacia la sección italiana, pasando los dedos por las botellas cubiertas de polvo. Contino, 1996. La encontró. Era una botella pesada que valía más que su coche. La sujetó por el cuello y respiró hondo para calmarse. Solo aguanta la noche, susurró. 1 hora más y sales. Vuelves a Queens y no regresas nunca. Huyes muy deprisa. La voz surgió de las sombras, cerca de las escaleras. Era baja, suave, y le dio más miedo que la oscuridad. Siena se giró bruscamente, abrazando la botella contra el pecho como si fuera un escudo. Lorenzo Moretti dio un paso hacia la luz tenue de la única bombilla colgante. Se había quitado la chaqueta. Llevaba una camisa blanca de vestir, abierta en el cuello, y una funda de arma de cuero color canela bajo el brazo izquierdo. Parecía un ángel caído. Hermoso y letal. Señor Moretti, jadeó Siena. Yo solo venía por el vino. El vino puede esperar, dijo Lorenzo, avanzando despacio. La bodega era estrecha. Con cada paso que daba, el aire parecía volverse más fino. Mi padre está impresionado. Él no se impresiona fácilmente. Cree que eres una campesina encantadora con una buena abuela. Se detuvo a apenas unos pasos de ella. Siena podía oler su colonia, sándalo, tabaco y acero frío. Solo soy una camarera, señor, dijo ella, bajando la mirada. Mírame, ordenó él. Siena alzó la barbilla a la fuerza y se encontró con sus ojos azul hielo. Conozco Prizzi, dijo Lorenzo en voz baja. Pasé 2 veranos allí cuando era niño. El dialecto que hablaste no era solo siciliano. Era dialecto alto. El que hablan las familias antiguas, las familias educadas. Las abuelas campesinas de Prizzi no hablan así. Hablan áspero.
Tú hablaste como una poeta. Alzó la mano, acercándola a su rostro. Siena se echó atrás hasta que la espalda chocó con el botellero. Lorenzo sonrió, pero sin calidez. ¿Y tus manos?, murmuró, mirando sus dedos aferrados a la botella. No tienes quemaduras de horno. No tienes callos de fregar suelos. Tienes las cutículas cuidadas. ¿Te cuidas, Siena? ¿Para quién trabajas? Trabajo para Loraloya, insistió ella, con la voz temblorosa pero desafiante. ¿Eres una espía? ¿Te plantaron aquí? ¿Te enviaron los romanos? Su voz bajó hasta convertirse en un gruñido. Dio un paso más, acorralándola. Si me mientes, lo descubriré. Y no seré tan amable como ahora. No soy nadie, exclamó Siena. Solo soy una chica que intenta pagar el alquiler. Mi abuela trabajó para una familia rica. Aprendió a hablar bien con ellos. Eso es todo. Por favor, déjeme subir. Lorenzo estudió su rostro durante un largo y agonizante momento. Buscaba una grieta en la máscara. Vio miedo, sí, pero también algo más en sus ojos color avellana. Orgullo. Un orgullo terco y ardiente que no pertenecía a una sirvienta. Se inclinó hacia ella, con los labios rozándole la oreja. No te creo. Se apartó y bajó la mirada hacia su cuello. Una fina cadena de plata asomaba por encima del cuello del uniforme. ¿Qué es eso? Extendió la mano hacia la cadena. Siena le apartó la mano de un manotazo. El sonido resonó en la bodega como un disparo. Siena se quedó helada. Acababa de golpear al subjefe de la familia criminal Moretti. Lorenzo miró su mano y luego a ella. Su expresión era indescifrable. Por un segundo, pensó que la mataría allí mismo. En lugar de eso, una lenta sonrisa oscura se dibujó en su rostro. «Tienes carácter», susurró. «Eso me gusta». De pronto, la pesada puerta de roble en lo alto de las escaleras se abrió de golpe. La voz de Gerard resonó escaleras abajo. «Señor Moretti, ¿todo está bien? El don está pidiendo el vino». Lorenzo no apartó la mirada de Siena. «Ya vamos», respondió con calma. Dio un paso atrás, dándole espacio. «Esto no ha terminado, Siena. Sirve el vino. Pero no creas que no estoy observando cada uno de tus movimientos». Se giró y subió las escaleras. Siena se dejó caer contra el botellero, con las piernas sin fuerzas. Sacó la cadena de plata de dentro de la camisa. Del colgante pendía un anillo pequeño y pesado con un escudo, un león sosteniendo una rosa, el blasón de la familia Vitali. Siena lo metió de nuevo dentro del uniforme a toda prisa, agarró la botella y obligó a sus piernas a moverse. Estaba regresando a la boca del lobo. Cuando volvió al entresuelo VIP, la atmósfera había cambiado. Era más densa. Don Salvatore se reía, un sonido ronco y poco habitual, por algo que había dicho uno de sus capitanes, un hombre llamado Vini el carnicero. La mesa ya no estaba solo para dos, 3 hombres más se habían unido. Siena se acercó para descorchar la botella. Sus manos estaban firmes ahora. La adrenalina de la bodega se había transformado en una concentración fría, hiperlúcida. Era un mecanismo de supervivencia que había aprendido de su padre. Cuando el lobo está en la puerta, no tiemblas. Afila el cuchillo. Sirvió una pequeña cantidad a Lorenzo. Él no miró el vino. La miró a ella. Asintió. Se movió hacia el don. Mientras el líquido rojo oscuro llenaba la copa de Salvatore, sus ojos recorrieron la sala. Era un hábito. Abajo, en el comedor principal, el servicio de la cena estaba en su punto álgido. Camareros iban y venían, pero la mirada de Siena se enganchó en algo. Un hombre en una mesa de la esquina. Estaba solo. Comía osobuco, pero no miraba el plato. Miraba su reloj. Llevaba un traje gris que le quedaba mal en el pecho. Demasiado abultado. Siena frunció el ceño. Ella conocía los trajes.
Su padre solo vestía brioni. Un pecho abultado significaba chaleco. Un chaleco de Kevlar. Terminó de servir el vino, con el pulso acelerándose. Ignóralo, se dijo. No es tu problema. Que los Moretti mueran. Ellos mataron a tu familia. Dio un paso para retirarse. El hombre del traje gris se levantó. No se dirigió a la salida. Caminó hacia las escaleras que llevaban al entresuelo. Metió la mano en la chaqueta. Al mismo tiempo, Siena vio un destello en la ventana del edificio de enfrente. Un brillo de luz. Un reflejo. Una mira telescópica. El tiempo pareció ralentizarse. El hombre de las escaleras era una distracción. La verdadera amenaza estaba afuera. Don Salvatore levantaba la copa de vino hacia los labios. Estaba sentado justo frente a la ventana. Siena no pensó. No sopesó ventajas ni riesgos. Su cuerpo reaccionó al entrenamiento grabado en su infancia. ¡Al suelo!, gritó. Soltó la bandeja. Las copas de cristal estallaron contra el suelo con un estruendo ensordecedor. En el mismo movimiento, se lanzó hacia adelante. No empujó al don, era demasiado pesado. En lugar de eso, agarró el borde de la mesa maciza y la levantó con una fuerza sorprendente, volcándola de lado justo cuando el cristal de la ventana detrás de ellos explotó. ¡Crack! Una bala de alta velocidad se incrustó en la mesa de caoba volcada, exactamente donde había estado el pecho de don Salvatore un segundo antes. Astillas de madera salieron disparadas por el aire. El caos estalló. «¡Francotirador!», rugió Lorenzo, derribando a su padre al suelo detrás de la cobertura de la mesa. Los guardaespaldas desenfundaron al instante, escaneando la sala. El hombre del traje gris en las escaleras sacó una metralleta, pero antes de que pudiera apuntar, Vinny el carnicero le disparó 2 veces en el pecho. El asesino rodó escaleras abajo gritando. Siena estaba en el suelo, cubierta de vino y cristales rotos. Jadeaba, con los oídos zumbándole. Lorenzo estaba encima de su padre, protegiéndolo. Levantó la vista, con los ojos desorbitados. Miró el agujero de bala en la mesa. Luego miró a Siena. Ella estaba encogida, con los brazos sobre la cabeza. Los disparos cesaron. Abajo, en el restaurante, la gente gritaba. Corrían hacia las salidas. «Despejado. Estamos despejados», gritó uno de los guardaespaldas, presionando el auricular. «El tirador está en el tejado norte. Envíen un equipo». Lorenzo se puso en pie despacio, ayudando a su padre a levantarse. Don Salvatore estaba pálido, con la mano en el pecho, pero vivo. Miró la ventana destrozada, luego la mesa que le había salvado la vida. Después, ambos miraron a la camarera. Siena bajó los brazos lentamente. Intentó ponerse de pie, pero las rodillas le fallaban. Un trozo de cristal le había cortado el brazo. La sangre corría por la manga blanca. «Tú», roncó don Salvatore, señalándola con un dedo tembloroso. «¿Cómo lo supiste?» Siena no podía respirar. La adrenalina se desvanecía, sustituida por el terror. Acababa de salvar al hombre que odiaba. Y al hacerlo, se había delatado por completo. Ninguna camarera reacciona así de rápido. Ninguna camarera reconoce el destello de un francotirador. Vi el reflejo, tartamudeó. Lorenzo caminó entre los cristales rotos. La agarró del brazo sano y la puso de pie de un tirón. Ya no parecía enfadado. Parecía impresionado y desconfiado. «Volcaste una mesa maciza de roble de más de 100 kilos», dijo, con la voz tensa. «Y gritaste antes de que el cristal se rompiera. Tuve suerte», mintió Siena. «La suerte no se mueve así», respondió Lorenzo. Miró a su padre. «Papá, tenemos que irnos. El coche está atrás. Nos la llevamos». «¿Qué?». Siena entró en pánico, intentando soltarse. «No, suéltenme. Yo les salvé». «Precisamente», dijo Lorenzo,
apretando el brazo como una banda de hierro. Salvaste al don, lo que significa que eres un ángel de la guarda, o sabías que el atentado venía porque formabas parte de él. No es verdad. Lo discutiremos en la finca, dijo don Salvatore, con la voz recuperando su dureza de granito. Tráiganla. Que no se les pierda de vista. No. Gritó Siena, forcejeando. Pero Lorenzo era demasiado fuerte. La arrastró hacia la salida de la cocina, rodeada por un flanco de guardaespaldas. Cuando irrumpieron en el aire frío del callejón, Siena comprendió que su vida como fantasma había terminado. Había vuelto al mundo de los vivos, y los vivos eran mucho más peligrosos. El interior del SV blindado era un vacío de silencio, sellado herméticamente contra el caos que habían dejado atrás en Manhattan. Fuera, tras los cristales tintados antibalas, las luces de la ciudad se estiraban en líneas de neón violentas, pero dentro el aire era tan denso que costaba respirarlo. Siena estaba pegada al cuero frío de la puerta, lo más lejos posible de Lorenzo Moretti dentro del espacio reducido. El brazo le palpitaba con un dolor sordo y rítmico donde el cristal le había cortado la piel, pero agradecía ese dolor. Era lo único que la mantenía anclada. La adrenalina que le había permitido volcar una mesa pesada y gritar órdenes a un don de la mafia se estaba disipando, dejando tras de sí un terror frío y tembloroso. Le robó una mirada a Lorenzo. Él no la miraba. Miraba al frente, con el perfil afilado y depredador bajo las luces de la calle que pasaban. Tecleaba con furia en un teléfono seguro, los pulgares moviéndose con precisión letal. Violación del perímetro. Aseguren la zona norte. Quiero nombres, murmuró al dispositivo, antes de colgar. Luego giró la cabeza lentamente. Sus ojos azul hielo se clavaron en los de ella. En la oscuridad del coche parecían casi grises, como nubes de tormenta. No habló. Solo la observó, analizando la subida y bajada de su pecho, la sangre secándose en su uniforme blanco de camarera y la forma en que sus manos estaban apretadas en puños sobre el regazo. La estaba diseccionando con la mirada. «Estás manchando el cuero con sangre», dijo al fin. Su voz no tenía emoción, solo una constatación fría. «Lo siento», susurró Siena, cubriéndose instintivamente el corte del antebrazo. «Pagaré la limpieza». Una risa seca escapó de los labios de Lorenzo. «Acabas de salvar al capo de Icapi de la bala de un francotirador y te preocupa la factura de limpieza. De verdad que eres un enigma, Siena». El coche redujo la velocidad, salió de la autopista y tomó un camino privado y sinuoso, flanqueado por robles antiguos y retorcidos. Atravesaron unas enormes puertas de hierro forjado de más de 6 metros de altura, coronadas por pinchos que brillaban bajo los focos. Guardias con rifles de asalto patrullaban el perímetro. Aquello no era una casa. Era una fortaleza. Era la finca de los Moretti, el bastión del enemigo. Una ola de náuseas recorrió a Siena. 10 años atrás se había prometido no volver a estar tan cerca del poder de los Moretti. Había pasado una década borrándose a sí misma, convirtiéndose en un fantasma, viviendo en las sombras de Queens. Y ahora la llevaban directa al corazón de la bestia. El SV se detuvo sobre la grava frente a una enorme mansión de piedra que parecía trasladada pieza por pieza desde las colinas de la Toscana. Las puertas principales se abrieron antes incluso de que el motor se apagara. Rocco, el jefe de seguridad, abrió la puerta trasera. «Todo despejado, jefe». Lorenzo salió primero y luego se inclinó hacia adentro para agarrar el brazo sano de Siena. Su agarre era firme, no doloroso, pero no dejaba lugar a escapar. La sacó al aire fresco de la noche. Don Salvatore había salido del vehículo delantero. Se apoyaba con fuerza en su guardaespaldas, pálido, con la mano en el pecho. La experiencia cercana a la muerte lo había sacudido, pero sus ojos seguían afilados. «Lleven al médico al ala oeste», ordenó Lorenzo al personal que se agolpaba en la entrada. «Revisen su corazón. Comprueben si está en shock». Salvatore se detuvo en lo alto de los escalones de piedra. Miró a Siena. Por un breve instante, la máscara aterradora del don se resquebrajó,
revelando a un anciano cansado. La chica roncó. «Trátala bien, Lorenzo. Ha sangrado por nosotros». «Sé lo que hago, papá», respondió Lorenzo, con la voz tensa. «Entra». Observaron cómo el don desaparecía dentro de la casa. En cuanto se fue, el ambiente cambió. Lorenzo se volvió hacia Siena y el hijo protector desapareció. Volvió el despiadado subjefe. «Ven conmigo», ordenó. No esperó a que ella respondiera. La condujo a través del gran vestíbulo, pasando junto a estatuas de mármol y pinturas al óleo que valían más que todo lo que ella ganaría en su vida. La casa estaba en silencio, cargada con el peso de sus propios secretos. Sirvientes con uniformes negros se apartaban apresuradamente de su camino, con la cabeza baja. Sabían que no debían mirar a Lorenzo cuando tenía esa expresión. La llevó escaleras arriba por una escalera curva y luego por un pasillo largo y tenuemente iluminado, hasta empujar unas dobles puertas de caoba, su despacho. Olía a tabaco caro, papel antiguo y aceite de armas. En la chimenea crepitaba el fuego, proyectando sombras largas y danzantes sobre las paredes cubiertas de estanterías. Lorenzo señaló un sillón de cuero frente al enorme escritorio. «Siéntate». Siena se sentó. Se sentía pequeña en ese sillón. Lorenzo fue a una mesa auxiliar y sirvió 2 copas de un líquido ámbar de un decantador de cristal. Se acercó y le tendió una. «Brandy. Bébelo. Ayuda con el shock». Siena tomó la copa, con las manos temblándole ligeramente. Dio un sorbo. El líquido le quemó la garganta, pero el calor se extendió por su estómago, estabilizando sus nervios. Lorenzo no se sentó. Se apoyó en el borde del escritorio, cruzando los tobillos, elevándose sobre ella. Dio un trago lento sin apartar los ojos de su rostro. «Tengo un equipo técnico muy bueno, Siena», empezó en voz suave. La suavidad de su tono era más aterradora que si hubiera gritado. «Mientras estábamos en el coche, les pedí que pasaran tu cara por las bases de datos. Policía de Nueva York, FBI, tráfico, incluso la lista de vigilancia de Interpol». El corazón de Siena dio un vuelco. Dejó la copa sobre el escritorio, temiendo que se le cayera. Lorenzo tomó una tableta de detrás de él. Tocó la pantalla y se la giró. Sienna Miller leyó, con la voz cargada de sarcasmo. Nacida en Dayton, Ohio. Número de la Seguridad Social emitido en 1998. Padres fallecidos en un accidente de coche. Se mudó a Nueva York hace 3 años. Deslizó el dedo por la pantalla. Apareció un recuadro rojo con la palabra error parpadeando. «Es una falsificación muy buena», admitió Lorenzo. «El documento físico es una obra maestra. Pero la huella digital es un fantasma. El número de la Seguridad Social pertenece a una mujer que murió siendo bebé en 1999. Los registros del instituto en Ohio no existen. No hay certificado de nacimiento». Dejó la tableta sobre la mesa con un golpe seco. Se inclinó hacia adelante y apoyó las manos en los brazos del sillón, atrapándola. «Así que», susurró, con el rostro a centímetros del suyo, «no eres Sienna Miller. Hablas el dialecto alto de las montañas sicilianas. Sabes identificar la mira de un francotirador por un reflejo. Tienes los reflejos de un soldado y trabajas como camarera en mi ciudad». Hizo una pausa, dejando que el silencio se volviera insoportable. «¿Quién te envió?», gruñó. «¿Eres una asesina a la que le fallaron los nervios? ¿Una infiltrada de los Romano? Dime la verdad y quizá te deje salir viva de aquí». Siena sostuvo su mirada. Vio la sospecha, la rabia. Pero también vio otra cosa. Confusión. No lograba encajar a la camarera a la que había gritado con la mujer que había salvado a su padre. Sabía que ya no podía mentir. El informe técnico la había dejado al descubierto. Si mentía otra vez, lo notaría y la mataría. La única arma que le quedaba era la verdad. «No soy una asesina», dijo, con la voz temblorosa pero clara. «Y no trabajo para los Romano.
Entonces, ¿quién eres? Siena respiró hondo. Se llevó la mano al cuello y sacó la cadena de plata de debajo del uniforme. El anillo pesado colgaba, girando bajo la luz del fuego. Los ojos de Lorenzo bajaron al anillo. Se quedó inmóvil. Reconoció el escudo. Un león sosteniendo una rosa. Ese anillo, murmuró. Alargó la mano. Sus dedos rozaron la piel cálida del cuello de ella mientras tomaba el anillo. Lo miró como si fuera una serpiente venenosa. Era de mi padre, dijo Siena en voz baja. Lorenzo levantó la vista, pálido. Las piezas empezaban a encajar, formando una imagen imposible. Vitali, susurró. El nombre quedó flotando en el aire como humo. Me llamo Siena Vitali, confesó. Hija de Roberto Vitali. Lorenzo retrocedió como si se hubiera quemado. Se puso de pie bruscamente y rodeó el escritorio, alejándose de ella. Se pasó una mano por el cabello, caminando de un lado a otro. Vitali murmuró para sí. Imposible. Quemamos el complejo hace 10 años, la noche de las cenizas. Todos murieron. El informe decía que todos murieron. Yo estaba en la bodega, dijo Siena, mientras por fin las lágrimas se desbordaban. Tenía 13 años, Lorenzo. Mi madre me escondió dentro de un barril vacío. Oí los disparos. Oí los gritos. Oí tu voz. Lorenzo dejó de caminar. Se volvió hacia ella, con el horror apareciendo en su rostro. Recordaba aquella noche. Había sido su iniciación. Tenía 18 años, ansioso por demostrarle a su padre lo que valía. Él había encabezado el asalto. Él había dado la orden de prender fuego a la casa principal. Tú eras la niña, dijo, con la voz hueca. Roberto tenía una hija, una niña pequeña de ojos color avellana. Nunca encontramos el cuerpo. Salí arrastrándome cuando el humo se disipó, dijo Siena, secándose el rostro. Tomé un autobús hacia la ciudad. Me corté el pelo. Cambié mi nombre. Solo quería vivir. No quería venganza. Solo quería desaparecer. Lorenzo la miró. De verdad la miró, no como una amenaza, sino como la superviviente de algo que él mismo había creado. La culpa lo golpeó como un puñetazo físico. Él había creado a ese fantasma. ¿Por qué? Preguntó, con la voz quebrada. Si eres una Vitali, si sabes que fui yo quien destruyó a tu familia, ¿por qué salvaste a mi padre esta noche? ¿Por qué salvarnos? Siena se puso de pie. Caminó hacia la chimenea, abrazándose a sí misma. Porque cuando vi ese punto rojo en su pecho, no vi al monstruo de Nueva York. Solo vi a un anciano a punto de ser asesinado a sangre fría. Y mi padre, Roberto Vitali, me enseñó que no hay honor en una muerte cobarde. Se volvió hacia él, con los ojos ardiendo. Yo no soy como tú, Lorenzo. No mato por poder. Lo salvé porque era lo correcto. Aunque te odie por lo que me quitaste. La habitación quedó en silencio. El fuego crepitaba. Lorenzo la observaba, hechizado. Estaba de pie en el centro de su poder, admitiendo ser la heredera del mayor enemigo de su familia. Y, aun así, mantenía la cabeza más alta que cualquier reina. El odio que se suponía que debía sentir, el deber inculcado de extinguir la sangre Vitali, no estaba allí. En su lugar había una admiración feroz y ardiente, y algo más oscuro, más intenso. Cruzó la habitación en 3 largas zancadas y se detuvo frente a ella. ¿Te das cuenta?, dijo en voz baja y peligrosa, de que al admitir esto has firmado tu sentencia de muerte. Si mi padre descubre que una Vitali está en su casa, terminará el trabajo. Lo sé, susurró Siena. ¿Vas a decírselo? Lorenzo bajó la mirada hacia ella. Vio la sangre en su brazo, sangre que había derramado por su familia. Vio sus labios entreabiertos, con miedo y desafío a la vez. Alzó la mano lentamente. Le temblaba un poco cuando le sostuvo la mejilla, con el pulgar trazando la línea de su mandíbula. Debería, murmuró.
Es mi deber como subjefe. Siena contuvo el aliento. Su contacto era eléctrico. Estaba mal. Y, aun así, era lo único que la mantenía en pie. Pero te debo una deuda, continuó Lorenzo, con los ojos oscureciéndose. Una vida por una vida. Salvaste al rey, así que el príncipe te salvará a ti. Se inclinó hasta apoyar la frente en la de ella. Por esta noche, eres Siena la camarera. Estás bajo mi protección. Construiré una jaula de oro para ti, lobita, y compadezco a cualquiera que intente tocarte. ¿Y mañana? Susurró ella. Mañana, murmuró Lorenzo, con los labios rozando los de ella, veremos cómo mantenerte viva en una casa llena de asesinos. De pronto, la pesada puerta de roble vibró con violencia. Un puño golpeó la madera. Lorenzo. Tronó la voz de don Salvatore desde el pasillo, amortiguada pero furiosa. Abre esta puerta. Quiero agradecerle personalmente a la chica. ¿Por qué está cerrada? Lorenzo se apartó, con los ojos abiertos de par en par. El hechizo se rompió. La realidad volvió de golpe. Miró a Siena con urgencia. Ni una palabra, siseó, agarrándola por los hombros. Si hablas siciliano, si muestras aunque sea una pizca de ese orgullo vitali, estamos muertos los dos. ¿Entiendes? Siena asintió, aterrada. Lorenzo se alisó la chaqueta, respiró hondo y caminó hacia la puerta. Puso la mano en el picaporte, miró atrás por última vez con una advertencia desesperada en los ojos y giró la manija. El león estaba entrando. La puerta se abrió y don Salvatore Moretti llenó el marco. Había dejado el bastón. La adrenalina del atentado parecía haber quemado sus años, dejando solo al despiadado señor de la guerra que había conquistado Nueva York en los años 80. Así que, retumbó Salvatore, entrando en la habitación. Sus ojos fueron de Lorenzo a Siena, analizando la distancia entre ellos, la tensión en el aire, la forma en que el cuerpo de su hijo estaba sutilmente colocado para protegerla. La chica que lanza mesas. Siena bajó la cabeza, con el corazón golpeándole las costillas como un pájaro atrapado. Don Salvatore. Mírame, ordenó. Siena alzó la barbilla. Se obligó a sostener la mirada del hombre que había ordenado la destrucción de su hogar de infancia. Le costó cada gramo de voluntad no dejar ver el odio que hervía en su interior. Tienes buenos reflejos, dijo Salvatore, acercándose. Demasiado buenos para una camarera que sirve agua. Y hablas el dialecto alto. Y ahora te encuentro bebiendo mi mejor brandy en el despacho privado de mi hijo. Se giró hacia Lorenzo. ¿Quién es en realidad? Lorenzo no parpadeó. Es la mujer que te salvó la vida, papá. Eso es lo que es. Salvatore entrecerró los ojos. Eso es lo que hizo. No lo que es. Tengo enemigos, Lorenzo. Enemigos que pondrían a una chica bonita en mi camino para ganarse mi confianza, y luego clavarme un cuchillo entre las costillas mientras duermo. Si hubiera querido que muriera, dijo Siena, con la voz clara y fría cortando la habitación, habría dejado que la bala le diera. No habría volcado una mesa de 100 kilos. Salvatore la miró fijamente. Luego, lentamente, una risa seca y aterradora escapó de sus labios. Tiene dientes. Bien. De repente, la puerta del despacho se abrió de golpe otra vez. Era Rocco, el jefe de seguridad, pálido. Llevaba una tableta en la mano. Don Salvatore, jefe, jadeó. Rastreamos el teléfono del tirador. El que Vini abatió en las escaleras. ¿Y? Exigió Lorenzo. ¿Quién lo envió? ¿Los rusos? ¿Las tríadas? No, señor. Rocco tragó saliva. No fue una familia rival. Los mensajes venían de dentro de la red. Estaban autorizados con una identidad verificada. La habitación quedó mortalmente en silencio. Un trabajo interno. La traición definitiva. ¿Quién? Susurró Salvatore, con la voz convertida en un siseo letal. Rocco dudó, aterrado de pronunciar el nombre.
Fue el capo Vini. Vini el carnicero. Lorenzo soltó una maldición. Vini estaba a nuestro lado. Le disparó al tipo de las escaleras. Le disparó para silenciarlo, dijo Siena. Los tres hombres se volvieron hacia ella. Siena dio un paso al frente, con la mente funcionando a toda velocidad. Piénsenlo. El tirador de las escaleras era una distracción, continuó Siena. Tenía una metralleta, pero no disparó. Esperaba atraer su fuego mientras el francotirador del tejado hacía el disparo real. Cuando el francotirador falló, Vini tuvo que matar a la distracción antes de que pudiera hablar. Es una limpieza clásica. Lorenzo la miró, atónito. ¿Cómo sabes eso? Lógica, mintió Siena con rapidez, aunque en realidad era entrenamiento táctico que su padre le había inculcado. Es lo único que tiene sentido. El rostro de Salvatore se tornó de un tono púrpura que ella nunca había visto. Vini había sido su mano derecha durante 20 años. Tráiganmelo, susurró Salvatore a Rocco. Vivo. Quiero despedazarlo lentamente. No podemos, jefe, dijo Rocco. Vini se fue en un coche hace 10 minutos. Dijo que iba a asegurar el perímetro. Ha desaparecido. Y se llevó los códigos del servidor. Va a vaciar las cuentas, dijo Lorenzo, comprendiendo al instante mientras llevaba la mano al arma. Tenemos que bloquear los bancos. Necesitamos la clave maestra. La clave maestra está en la caja fuerte, dijo Salvatore. Pero Vini cambió la secuencia digital esta mañana por actualizaciones de seguridad. Estamos bloqueados fuera de nuestro propio dinero. El pánico empezó a crecer en la habitación. Si Vini vaciaba las cuentas en el extranjero, el imperio Moretti se derrumbaría de la noche a la mañana. Quedarían vulnerables, sin dinero y a merced de las otras familias. Enséñenme, dijo Siena. ¿Qué? Preguntó Lorenzo. Enséñenme el bloqueo, insistió ella. ¿Es una secuencia criptográfica, un cifrado? Es un código cinético basado en la historia siciliana, dijo Salvatore. Vini sabía que amo la historia. Lo hizo a propósito. Se burló de mí con eso. Lorenzo agarró el portátil del escritorio y lo giró. En la pantalla había una puerta de bóveda digital. El aviso era un acertijo en italiano. ¿Qué corre bajo los limones? Murmuró Lorenzo. Agua, sangre, raíces, lo hemos probado todo. Nos quedan 3 intentos antes de que las cuentas se borren solas, añadió Rocco. No es agua, dijo Siena en voz baja. Miraba la pantalla fijamente. Conocía ese acertijo. No era solo historia. Era una frase específica usada por las viejas familias para referirse a los túneles subterráneos utilizados durante las revueltas del siglo XIX. Era una prueba. Una prueba que solo un aristócrata siciliano auténtico o un don de la mafia conocería. Vini era arrogante. Creía que los Moretti habían olvidado sus raíces. Muévete, dijo Siena, apartando a Rocco. Si te equivocas, lo perdemos todo, advirtió Lorenzo, con la mano suspendida sobre su hombro. Confía en mí, susurró ella. Tecleó en el recuadro. No escribió sangre ni agua. Escribió L-ombra. La sombra. Presionó Enter. La pantalla parpadeó en rojo, luego en verde. Acceso concedido. La habitación soltó el aire de golpe, como un vendaval. Detengan las transferencias, ordenó Siena, con los dedos volando sobre el teclado. Congelen las cuentas. Bloqueen a Vini. Pulsó una última tecla. Listo. Dio un paso atrás, temblando levemente. Salvatore miró la pantalla. Luego la miró a ella. Caminó hacia Siena, sus botas pesadas golpeando la alfombra. Le tomó el rostro entre sus manos ásperas. Salvaste mi vida, roncó. Y ahora salvaste mi imperio. L-ombra, la sombra. Solo la sangre antigua conoce ese acertijo. La miró profundamente a los ojos.
Buscaba la verdad. Y Siena supo que estaba muy cerca de encontrarla. Sabía que ella no era solo una camarera. Sabía que era realeza del inframundo. ¿Quién eres?, preguntó Salvatore de nuevo, en voz baja y peligrosa. Siena abrió la boca para mentir, pero Lorenzo intervino. «Es mía», declaró. Su voz fue firme. «Absoluta». Apartó a Siena de las manos de su padre y le rodeó la cintura con un brazo, atrayéndola contra su cuerpo. «Está bajo mi protección, papá», dijo Lorenzo, clavando sus ojos azules en los ojos oscuros de su padre. «Se queda aquí. Se queda conmigo. Y nadie, ni tú, ni Vini, ni los fantasmas del pasado, la tocará». Salvatore observó a su hijo. Vio el fuego en los ojos de Lorenzo, un fuego que no veía desde hacía años. El muchacho había desaparecido. El rey estaba emergiendo. Salvatore sonrió. Esta vez era una sonrisa auténtica. «Bien», dijo el don. «Un rey necesita una reina. ¿Y esta? Esta tiene garras». Se giró hacia Rocco. «Moviliza a los hombres. Encuentren a Vini. Quemen todo lo que le pertenezca. Esta noche vamos a la guerra». Salvatore salió del despacho, con Rocco detrás. La puerta se cerró con un clic. Siena se dejó caer contra Lorenzo, agotada por fin. Él la sostuvo y la alzó con facilidad hasta sentarla en el borde del escritorio. «Conocías el acertijo», susurró Lorenzo, colocándose entre sus rodillas, con las manos apoyadas en sus muslos. «¿Cómo?». «Mi padre me lo enseñó», admitió Siena en voz baja. Decía: «Siena, nunca olvides de dónde vienes. La sombra siempre está ahí». Lorenzo apartó un mechón de cabello de su frente. «Ahora estás a salvo, Siena Vitali. Ya no tienes que esconderte en las sombras». «¿Y tu padre?». «Si se entera». «Que se entere», dijo Lorenzo con fiereza. «No me importa que tu apellido sea Vitali. Eres la única persona real en esta ciudad. La única en quien confío». Se inclinó hacia ella, con los labios a un suspiro de distancia. El aire entre ambos crepitaba con electricidad, una mezcla de peligro, historia y deseo imposible de negar. «Salvaste al rey», murmuró Lorenzo contra sus labios. «Ahora déjame salvarte a ti». Siena cerró los ojos. Durante 10 años había estado huyendo. Durante 10 años había estado sola. Pero cuando Lorenzo Moretti la besó, un beso con sabor a brandy y promesas, supo que ya no estaba corriendo. Estaba en casa. Y la camarera tímida desapareció para siempre. Así, la camarera invisible se convirtió en la reina del inframundo de Nueva York. De un vaso de agua derramado a salvar un imperio de miles de millones, Siena demostró que nunca se debe juzgar a alguien por su uniforme. Entró en la guarida del león y no solo sobrevivió. Domesticó a la bestia. La guerra entre las familias quizá haya terminado, pero para Lorenzo y Siena, la verdadera historia apenas comienza. ¿Podrán una Vitali y un Moretti gobernar juntos sin que el pasado los destruya? ¿O los secretos que aún guardan acabarán con todo lo que han construido? Si te encantó esta historia llena de giros, romance y justicia mafiosa, apoya el vídeo. Eso nos ayuda a crear más historias largas para ti. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Gracias por vernos. Nos vemos en la próxima.